buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en su programa Palabra de Vida. Nuevamente tenemos invitados especiales. Es el pastor Primitivo Mejía de la Iglesia Cristiana Nuevo Horizonte. Nos acompaña también el pastor de Pentecostés, Eliud Visil, ¿verdad? Así se me fue la onda, como dice la banda. Pues bien, otro programa más. Este programa vamos a hablar de lo que es el perdón. El perdón es muy difícil, el perdón no a cualquiera se le da. Yo, por ejemplo, en mi caso viví con mucho tiempo, viví con ganas de vengarme, con coraje, con esa angustia que no te deja vivir. Si me hace el favor, Fidel, platicar un poco o ahondar un poco en el tema. Yo quiero ahorita para decirle a los hermano Eliud Visil, él nos visita del templo de Príncipe de Paz que se encuentra en Atoyac de Álvarez. Todos los que están cerca viven de qué lugar, les invitamos que asistan a su iglesia porque es una iglesia que en verdad vale la pena conocer a Dios. Y yo siento que esa iglesia poco a poco, pues el Señor va a bendecir, porque efectivamente, como dice la palabra, ve y predicar, ¿no?, a las naciones. También quiero mandar un saludo a mi amigo hermano Primitivo Mejía Garay, también Templo Visión Nuevo Horizonte, que es aquí de Acapulco, hermano. Efectivamente, Pedro, como habíamos comentado anteriormente, quedamos en otro tipo de programa que hoy vamos a ver sobre qué es el perdón. Efectivamente, quiero que te la palabra aquí mi amigo, nuestro amigo pastor Eliud Visil, para que hable una parte, ¿qué es el perdón? De acuerdo a la Biblia. ¿Y si empezamos con una oración? Efectivamente, entonces damos una oración. Pastor, le doy privilegio que dé una oración de inicio, como siempre lo hemos hecho. Gracias. Buenas noches a todos. Vamos a hacer una oración para comenzar este momento. Señor bendito, te agradecemos, Jesús, por la oportunidad que nos das de hablar de ti y ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que tú toques a cada uno de los que están viendo esta transmisión y hables al corazón de aquellos que están necesitando esta palabra. Yo sé que tú escuchas y sé que tú harás grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Claro que sí, mi hermano. Pues, me da mucho gusto volver a compartir este espacio, Palabra de Vida, con ustedes, porque es una bendición muy grande saber que nuestro ministerio de hablar la palabra de Dios se puede manifestar en cualquier persona que lo escucha. Dice la palabra que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Muy bonito tema, ¿por qué? Porque no hay, el perdón es un fruto del Espíritu Santo. Si no hay un perdón, o sea, no tenemos ese fruto del Espíritu Santo que es bondad, templanza, mansedumbre, amor, y el amor abarca el perdón sobre nuestras vidas, obviamente no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, no tenemos a Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y si hay amor en nuestras vidas, obviamente hay los frutos del Espíritu Santo, entre ellos el perdón, la mansedumbre, la templanza. Y se me hace interesante porque aquí afuera en nuestra vida cotidiana, cuánta gente no tenemos, ¿verdad, mis hermanos?, que están dañadas en el corazón, están dañadas con resentimiento, con ciertas cosas que le impiden salir adelante. Dice que nadie da lo que no tiene, y si no tenemos efectivamente amor hacia las demás personas, pues no tenemos a Dios. ¿Cómo, mi hermano? Así es. El perdón es muchas veces para poder entender qué es la luz, tal vez hay que ver primero, saber y qué es la oscuridad. Y para poder saber qué es el perdón, quiero hablar unos segundos acerca de lo que no es el perdón. El perdón no es olvido. Mucha gente ha pensado, o incluso hemos pensado, voy a olvidarlo y se me va a pasar. Y interiorizamos lo que estábamos pensando, o la molestia que teníamos, o el rencor que teníamos, y pretendemos que con el olvido se soluciona. Eso no es perdón. Lo otro es, otro ejemplo de lo que no es perdón, es voy a permitir que me hagan todo lo que quieran y no me va a importar. Entonces hay gente que se deja pisotear para no sentirse enojado, agraviado o comenzar un problema. O sea, como quien dice, se deja que le hagan todo lo que sea con tal de no guardar rencor o amargura. Eso tampoco es perdón y no es vivir bien también. Es el otro extremo, ¿no?
Entonces, ¿qué es el perdón? El perdonar es el hecho de sanar de todas las ofensas, todas las heridas y rencores que hemos vivido, que nos han hecho, que nos han dicho, y en el cual nosotros nos hemos sentido lastimados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. Así es, así es. Entonces, perdonar es sanar. Bueno, efectivamente, ya que comentas que perdón es sano, si hay ocasión en que la misma gente a veces lleva un resentimiento, que haya peleado con su familiar o cualquier persona y no lo quiere perdonar. Si no conoce a Cristo, yo creo que efectivamente con el tiempo le hace daño dentro de su forma de física. Sí, la falta de perdón produce muchas cosas. Hablando con algunos amigos que son médicos, me comentaban que muchas de las enfermedades vienen precisamente por problemas emocionales. Inclusive he estado en grupos de terapia, de drogas, alcohol, y una constante, queridos amigos, y también televidentes, una constante que tú te encuentras en gente que está dominada por alcohol, personas que están dominadas por droga, o que están en prisión, es de que invariablemente hablas con ellos y tienen mucho rencor. O sea, hasta ahorita no he encontrado uno solo que esté en esa situación que no tenga rencores en su corazón. Es una constante y quiere decir que la falta de perdón te enferma el alma, te enferma tu espíritu, te enferma tu cuerpo. Algunos médicos me comentaban que esos problemas emocionales, tales como la hipertensión, como la diabetes, como lo que es ataques infartos, ataques al corazón, taquicardias, gente que vive bajo un continuo rencor y amargura, peleándose con el mundo, de tal manera, falta de perdón, de tal manera que tarde o temprano le pasa una factura física. Entonces sí, son muchas implicaciones y claro que sí afecta físicamente. Entonces, si la gente está sana y la gente lleva en su interior, adentro, ese rencor que no lo puede sacar, a la larga se va a enfermar, como usted dice, pastor, ¿no? Sí, Jesús lo puso de esta manera. Él dio una historia y si me dan algunos minutos se las quiero contar. Él puso el perdón acerca de esta, como una manera así. Él contaba que en cierta ocasión un hombre le debía a un rey, a su rey, mucho dinero. Era una deuda, trabajándola en tiempos actuales o equiparándola en tiempos actuales, de más de 2,000 millones de dólares. Es mucho dinero. Pero más, o sea, entonces quiere decir que era una deuda para esa persona impagable. No había manera en el cual él pudiera resolver ese asunto y el rey fue con él y le dijo: págame, si no vas a ser enviado a prisión, tú y toda tu familia. Y él le rogó al rey, se arrodilló y le dijo: ten paciencia conmigo y te lo voy a pagar todo. El rey dice que fue movido a misericordia y le perdonó, no nada más poquito, no le dijo: te voy a dar un plazo para pagarla, no le dijo hay que negociar un 20% nada más, no, le dijo: te perdono toda la deuda, toda la deuda. Y él obviamente salió contento, feliz, agradeciéndole: gracias porque eres bueno. Saliendo de ahí se encuentra con una persona que le debía el equivalente a 10,000 pesos de ahora. Sí era una cantidad, pero no representaba para nada lo que el rey le había perdonado, para nada. Pero dice que él agarró a esta persona que le debía esa cantidad y la ahorcaba, le agarró el cuello y le ahorcaba y le decía: págame todo lo que me debes. Y aquel le rogaba diciendo: espérame, tenme paciencia, págame todo lo que me debes. Y no quiso tener misericordia, total que lo tomó y lo llevó a la cárcel, lo denunció, lo metió ahí en la cárcel y le dijo: no vas a salir de ahí hasta que me pagues todo lo que todo lo que me debes, 10,000 pesos. Quiere decir que entonces el rey se entera de lo que hizo este hombre con su consiervo, con un empleado al igual que él, y el rey se enoja y le dice: ¿cómo es? Y lo manda a traer y le dice: ¿cómo es posible que yo te perdoné toda aquella deuda increíble que nadie más te podía perdonar, y ahora tú no fuiste capaz de perdonar esa deuda que era infinitamente mucho más pequeña
de la que tú me debías a mí. El rey se enojó y le dijo, ahora llévenlo a la cárcel, métanlo en las prisiones hasta que me pague toda la deuda, a él y a su familia, hasta que todos paguen. Nunca iba a poder pagar. Obviamente era una cárcel para siempre. Y Jesús dijo, así hará Dios a aquellos que no perdonen a los demás sus ofensas. Y queridos amigos, el centro de esta historia es de que si Dios te perdona cosas increíblemente terribles, grandes, feas, ¿por qué no tenemos que perdonar aquellas cosas que los hombres nos han hecho? A ver, hermano, De hecho, sí, fíjese que muy, muy hermosa el comentario de la palabra de mi hermano Primitivo. El centro del evangelismo mismo es lo que Jesús hizo por la humanidad. Dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Y dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí resalta la palabra. Cuando Jesús vino a la tierra, dice, ustedes perdonen, así como yo perdono sus ofensas. O sea, hagan la oración al Padre así. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue lo que de él nació de su boca cuando estaba siendo atacado por su misma creación, por los mismos judíos, ¿no? Que habían estado con él, comiendo, conviviendo. Y a veces nos quedamos en esa área donde nos dice, oye, no necesariamente qué hacer, o sea, no solamente qué perdonar, sino cuántas veces. Sí, hasta en cierto momento Jesús nos decía ahí en Mateo de 18 al 15 al 22, cuántas veces teníamos que hacerlo, y a veces